Atención, la lucha ha dado resultado. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Primer Premio Nobel de la Paz para Venezuela, para una mujer venezolana. Así que momento de celebrar. Sin embargo, ¿se lo merece o es parte del movimiento geopolítico mundial que está ocurriendo actualmente? Por una parte tenemos el contexto de Venezuela, que es una crisis profunda, social y económica, y bueno, tiene un exilio masivo de personas. Pero bueno, ahí está María Corina luchando por eso. Por esa parte, se lo merece. Así que hoy vamos a analizar un poco de estos puntos, a ver qué opinas tú. Y si quieres mantenerte informado todos los días, no olvides ingresar a losbono.com porque vas a tener noticias todos los días. Así que comencemos. Su lema es votos sobre balas. Un movimiento pacífico y a través de procesos electorales. Qué difícil se la pusieron con el régimen de Chávez y Maduro. Mira, yo creo que, sinceramente, esto es mi opinión personal, yo creo que si algún opositor de Venezuela merece este premio es María Corina. Lamentablemente, la oposición venezolana siempre se ha caracterizado por estar totalmente dividida, por estar con ese juego de tronos de quién se queda con el poder. ¿Quién roba más? Y quién roba más. Y María Corina creo que ha sido una de esas que ha estado desde el inicio, porque yo recuerdo cuando era diputada como encaró a Chávez y le dijo delante de toda la Cámara de Diputados su opinión y Chávez hasta la mandó a callar. ¿Cómo es que...? Le dijo, Águila no come mosca, y dejó de hablar y debatir con María Corina. Sí, yo creo que lo que dices tienes razón, es un símbolo de resistencia en Venezuela. Ahorita ya es un símbolo contra la opresión y a favor de los derechos humanos globalmente. Qué importante, bravo. Bien, eso yo creo que igual es importante porque también está sucediendo ahorita en la actualidad todo el tema que estamos viviendo en el Mar Caribe. Nos deja un análisis de si este premio lo ven como lo están transmitiendo o va más allá o es una estrategia para seguir haciendo estas fichas, este juego de fichas de ajedrez. No, diciendo lo que dices, obviamente es una estrategia política. Es un golpe en el ego a Donald Trump, que él dice que se lo merece más. Bueno, ha intervenido en 9 conflictos armados en los últimos 9 meses, algo así. Todos con resoluciones importantes. Sí. O sea, yo tengo mi opinión igual de esos conflictos de Donald Trump porque... También los hace. A la vez como, bueno, sí, logró acuerdos de paz, por lo menos el más reciente entre Israel y Hamas, que en realidad bravo porque ya ese genocidio que estaba ocurriendo ahí ya era totalmente absurdo. Sin embargo, en mi opinión, Estados Unidos era el principal financiador de toda esta guerra. Mr. Danger. Entonces, es como, bueno, parar estas guerras también es como, bueno, no te mando más recursos. Es verdad. Pero están con Dios y con el diablo. Sí. Igual que muchos de los opositores venezolanos de la política, que espero que no se acerquen a María Corina ni manchen nada más y que se vayan. Ya salten la talanquera, pero para otro mundo. Sí. Leopoldo López vi que sacó un post felicitándole y diciendo que esta lucha es juntos. Falta que salga Guaidó, imagínate. Sí, seguro va a salir del Roland Garros. Totalmente. Mira, pero no es el primer premio que recibe María Corina Machado, porque previamente recibió el premio Sájarov y el premio Václav Havel, reconociendo su compromiso pacífico y liderazgo democrático. La democracia, que yo creo que es una ilusión en la actualidad, nos hacen pensar que tenemos democracia, pero en realidad simplemente somos unas pequeñas hormigas que no tienen ni voz ni voto. A veces es deprimente ver cómo la opinión de uno no vale y tú que estás en tu casa y tu opinión y a lo mejor peleas con gente defendiendo qué opinas de María Corina o de lo que está sucediendo y lamentablemente no vale porque terminamos siendo fichas. Sin embargo, no podemos dejar de opinar y decir lo que pensamos. Es verdad, pero mira, importante, ¿por qué se le da el premio Nobel a María Corina Machado? Y el comité noruego nos deja 3 pilares. Y una es que Machado ha cohesionado la oposición venezolana que estaba dispersa. Yo creo que más que la oposición venezolana política, yo creo que la gente está desmotivada, sin fe, sin esperanza, y ella fue como, bueno, esta es mi última esperanza en creer en un político, que yo no creo en políticos, por cierto.
Bueno, es verdad. Es difícil creer en políticos. Pero, sin embargo, eso que dices es cierto, porque recuerdo que en el 2016, 2017, cuando salió la mayor cantidad de diáspora venezolana a distintas partes del mundo, Total. lamentablemente la oposición se dividió. Tanto los líderes habían, obviamente, entre la vieja escuela de la política Los con dinosaurios. los nuevos, con los... Salió que sí, los adecos, los copellanos, Voluntad Popular, todos dividiéndose a ver quién iba a agarrar ese liderazgo. Ramón J. Velázquez, Ramos Alup, Dios mío. Claudio Fermín. No. Puro dinosaurio ahí, oportunista. Sin embargo, después de todo esto que ocurrió, la oposición venezolana se dividió y se desmotivó y no había ningún tipo ya la gente estaba resignada a que esto era para siempre. A que pues. perdieron su país. Y en cierta manera mucha gente lo perdió. Ahora el tema es poder rescatarlo. Ojalá que la gente pueda poder sentir ese sentido de pertenencia de nuevo, Javier. Sí. Así que estoy de acuerdo con lo que el comité comenta de Coño, uno de ¿qué? los pilares, que es que ella logró unificar a la oposición y se demostró en las elecciones pasadas que con las pruebas que mostraron fue una victoria totalmente rotunda. El comité que aprobado por Javier. Va, ese Listo. va. Mira. El segundo, A ver el segundo. no ha renunciado ante la militarización del Estado. Es verdad, sabes que mucha gente compara el régimen chavista y dicen por qué no han salido ellos y que estamos hablando de prácticamente un estado militar. Sí, sí. No es fácil. Tienen todas las armas, tienen todo el poder, tienen toda la fuerza y luchar contra eso solo con palabras es una de las cosas más injustas y es como un David contra Goliat, pero por 10,000. Mira, ¿sabes que hay algo que he visto mucho en redes? Que hay mucha gente comentando que cómo van a nominarla al Nobel de la Paz si es una persona que está incentivando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. En el fondo, no hay otra... O sea, desde mi punto de vista, no hay otra manera de salir de lo que está en Venezuela, porque lo de Venezuela ya no es... No te metas ahí, espérate. No, lo de Venezuela, a juro, yo creo que la única forma de hacerlo es yo creo que es con Apoyo internacional. apoyo internacional. Totalmente. Porque no creo que la gente interna se intentó en varias Sí, por ocasiones, años. se ha intentado con votos que lamentablemente todo es una farsa y los votos están manipulados, eso se ha sabido. Entonces, yo creo que es fácil decir que Esos votos sí están respaldados por balas. eso sí es verdad. Entonces, yo creo que sí, yo creo que lo que dijiste es muy cierto. El refrán, ¿cómo es? Repítelo. Para tener paz hay que ir a la guerra. No sé si es un refrán. Es algo paradójico. Yo creo que lo vi en Los Simpsons. Buena referencia. Y el tercer punto es que ha defendido de manera constante la transición pacífica y democrática. Yo creo que algunas veces es demasiado pacífica y demasiado democrática. Sí, yo creo que yo creo que María Corina, una de las cosas que ha transmitido en cada una de las conversaciones que tiene siempre es incentivar que todo va a ser por el lado pacífico. Más bien fue una de las propulsoras que decía de las banderas, de las cacerolas, pero Sí. cero armas. Sin embargo, Pero sin embargo, mientras propones esas herramientas de paz, que dice el Nobel dice que las herramientas democráticas también son herramientas de paz. Tú puedes salir con banderas, aplaudiendo, vestido de blanco. Tú puedes hacer cualquier cosa simbólica, pero eso no lucha verdaderamente contra la realidad. sí. Yo creo que va mucho más allá y yo creo que lo que mejor hizo fue lo último en el 2024 con las elecciones. Yo creo que eso sí fue un golpe total. Es que si tú me dices qué es lo mejor que ha hecho María Corina en su liderazgo, fue lo de haber dejado al régimen totalmente a la vista. Al desnudo. Al desnudo, porque se hizo trampa. O sea, se notó, se vio. Entonces, creo que es la mejor estrategia que ha utilizado María Corina. Se le vieron las costuras. Mira, importante importante aquí también que el premio Nobel, el Comité Nobel, busca reconocer ahorita a un defensor de la democracia y libertad, justamente en este tiempo que dicen que está un creciente autoritarismo mundial. Y yo creo que sí es total, ¿no? Sí. Cada vez vemos políticos más caudillistas, más que se quieren quedar perpetuamente, ya sean buenos o malos, según la tendencia o la ideología que tengan. Pero sí vemos totalmente esa visión. Cada vez vemos autoritarismo. O te alineas o te vas. Sí. Es que yo creo que ya es la nueva tendencia
tanto de izquierda como de derecha, porque si tú lo ves, por lo menos Bukele ya está pasando un papel autoritarista. Claro. El mismo Milei, o sea, ya las figuras que por todos lados se está viendo con más fuerza. Yo, de alguna manera, yo estoy en desacuerdo, pero a la vez entiendo porque yo siento que el mundo ya está tan disperso y tan enfocado en temas de géneros, de ideologías. Así que tú dices, mira, de alguna manera, es como cuando los niños se portan mal en una fiesta de adultos y los padres se alejan para que ellos sigan haciendo, en vez de ser fuerte y reclamar. Eso es lo que le hace falta al mundo también, fuerza y autoridad de alguna manera. Solo que el mundo necesita unos correazos. El mundo necesita unos correazos y a lo mejor estoy equivocado, pero hay que empezar por uno mismo, dicen. Es así, pero de alguna manera yo no estoy muy de acuerdo en las políticas que ha tomado Trump, pero sí le hacía falta mano dura a Estados Unidos. Pero está bien, me gusta que entres ahí y ver la visión política de María Corina, porque dice que se basa en derechos fundamentales y en la participación plena y libre de los ciudadanos. Y tiene puntos interesantes. De verdad, no sé si va a ser presidente, pero cualquier otro mandatario o persona que quiera lanzarse a la política tiene que ver este tipo de cosas. Capaz le funciona, capaz puede representar algo que necesite la gente, el pueblo, chico. Sí. El soberano. Hay algo que es demasiado crítico que uno tiene que hacerse siempre este cuestionamiento de que uno debería de comprar la idea de propuestas. Uno siempre sea por partidos políticos o porque es de izquierda, derecha, porque uno es extremista y el otro no. Uno debería comprar propuestas. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho bien María Corina es transmitir las propuestas que tiene si llega a estar en el poder. Pues. Claro. Y de hecho podemos mencionar algunas. Por favor, Javier, justamente tiene el pase. No, o sea, a nivel de economía, la privatización de empresas estratégicas, yo creo que es importante porque lamentablemente una de las cosas que a mí siempre me he estado en contra del socialismo o el comunismo es cuando se adueñan de las empresas que más producen, pero claro, las dañan, ¿sabes? Porque si tú me dices que la van a poner a producir más, bueno, es entendible, pero siempre eso sale mal. Entonces, porque la empresa privada tiene esa responsabilidad de que el servicio sea lo mejor posible. Pues. Claro. Entonces, yo creo que privatizar ciertas industrias es estratégico. Pues. La desregulación es importante, ya que es un país regulado. Mucha gente, a mí me han dicho, deberían regular los precios, pero regular los precios es complicado. Algunas veces uno podría decir, sí, debe haber un tope de repente que, mira, no puedes cobrar esto si tu porcentaje de ganancia es, no sé, del 3000%. Perfecto. Pero de repente en un producto básico, algo de primera necesidad. Pero en un artículo de lujo no por lo menos, ¿sabes? O sea, yo creo hay que tener libertad económica al mismo tiempo. La mejor manera de regular los precios es con oferta y demanda. O sea, simplemente, claro, si tú vendes y tu ganancia es el 3000%, va a venir otro que la ganancia va a ser el 2000 y así va bajando hasta que haya oferta y demanda. Totalmente. Mientras más producción haya, más competitividad y mejores precios a obtener. Así que no necesitas regular, sino más bien al tercer punto que ella dice, el fomento al emprendimiento. Claro. Mientras más emprendimientos, mientras más empresas, mayor va a ser la oferta y la demanda. Pues. Fomentas que la gente produzca, chicos, y haga dinero. Eso es lo que quiere. ¿Cómo sale China de su etapa oscura? A punta de trabajo. Claro. Entonces tú no vas a poner regulaciones, tú no vas a bloquear la inversión, tú no vas a le vas a poner más impuestos a la gente, o no le das a la oportunidad. ¿Cómo va a crecer el país? A punta de que se nutra nada más el Estado y todos ellos vivan bien y los demás se jodan. Perdón. Así como es que lamentablemente, de hecho, ese ha sido el éxito del capitalismo por encima de los otros modelos económicos. Y no es que el capitalismo sea perfecto, para nada. Tiene miles de defectos. Pero de por sí, eso es lo que hace que haya una mejor economía. Oferta y demanda. Mira, en materia de justicia y derechos humanos, quiere amnistía para presos políticos, reforma judicial y recuperación institucional. ¿Ah? Me parece bien porque es importante también la transición eso, porque hay mucha gente que va a caer presa.
Y O sea- para la transición tampoco puedes deshacerte de todo el mundo de un golpe. Eso es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar con la cantidad de personas Inmiscuidas en que están asuntos. involucradas en todo este régimen ilegal? Será una casa de brujas, va a haber una transición, estarán negociando, porque igual tienes que negociar con las personas. Tú no vas a sacar, no, pues son mucha gente. Tú no vas a sacar a todos de coñazo. ¿Me entiendes? Tienes que pactar. De alguna manera tienes que pactar y bueno, darás salvoconductos algunos, supongo. Bueno, yo creo que igual habrá que ver. Eso son preguntas importantes que hay que hacerle a su gobierno, pues. Es verdad. Mira, y en derechos sociales, bueno, aquí sí se lanzó una drástica, ¿no? Pero es lo que pide la modernidad. Yo creo que no podemos decir esa palabra todavía. Sí, no. Bueno, la despenalización De no tener hijos. de no tener hijos en caso de forzosa. En caso de algo forzoso. Sí, es mejor no decir estas palabras porque nos pueden tumbar el video. pues. El reconocimiento del matrimonio igualitario, más divorcios, más casamientos, más dinero, ¿por qué no? Y bueno, y el uso medicinal del cannabis. Es verdad, yo me acuerdo que Chávez una vez, en una de sus votaciones, no sé en cuántas elecciones, porque son demasiado democráticos, colocaban en las pantallas que iban a legalizar la cannabis. Sí. Para que votaran. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en un concierto y yo veía a toda esa gente. Y tú y que voy a votar por Y que Chávez. iba a votar por Chávez. Pero hay un poco de gente que dije, no, esta gente va a votar por este tipo simplemente por el cannabis. Sí. Bueno, y yo creo que una de las partes que todos vamos a estar esperando es si podrá asistir a la ceremonia y recibir su premio, que va a ser el 10 de diciembre. Y bueno, la presencia yo creo que es incierta porque no olvidemos que está en la clandestinidad, Total. está totalmente resguardada porque la están buscando, pues. Es así. Que según Diosdado Cabello dijo que ya sabían su paradero, su ubicación y la tenían bajo vigilancia. Pues. Sí, no, o sea, ella rechazó el exilio, está clandestina, no puede ya no puede abandonar la lucha. No. Entonces, a pesar que gane, yo no la veo en Oslo. No la veo en Oslo porque no creo que pueda salir. Yo creo que sería un error que salga. O sea, no puedes luchar desde afuera. Sí, yo dudo O sea, que... puedes sí puedes, pero no tanto. Sí. Va a depender de lo que suceda con Venezuela en las próximas semanas y bueno, ahí se verá si asistirá o no. Esperemos que igual le llegue su premio. Es Así verdad. que, bueno, igual queda de tu parte comentar, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que esto es legítimo, que lo merece? ¿O crees que igual hay estrategia de todos lados? Pues? Esto será el comienzo de una intervención y también puede ser una estrategia para que no la toquen, ya que puede ser como que, mira, si tú la tocas hay problemas y ahorita siendo Premio Nobel de la Paz, mucho peor. Sí, no es lo mismo agredir a una opositora que agredir a un premio Nobel de la Paz. Es verdad. Así que, bueno, comenta. No olvides mantenerte informado todos los días a través de losbonobo.com y bueno, y seguirnos. Exacto. Y por cierto, comenta, danos tu opinión, suscríbete, dale like para que luchemos contra el algoritmo y las noticias se tengan que ver. Así que, chao. Chao.